Se titula La gran oración sacerdotal de Jesucristo. Vamos a ir a Juan, capítulo 17. Hemos ya revisado algunos pasajes donde Jesús, pues bueno, él desde el capítulo 13 comienza, por decirlo así, eh, una serie de enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos, lava los pies de sus discípulos, anuncia la traición de Judas y bueno, en el capítulo 14 pues ya nos empezamos a ir de lleno con el mensaje que le da a sus discípulos acerca del camino al Padre, la promesa del Espíritu Santo, en el capítulo 15 la vid verdadera y también el capítulo 16 acerca de yo he vencido al mundo, ¿eh? Que Jesús habla. Y bueno, en este capítulo 17 ya se dedica a hacer una oración. Si quieres poner el título, la oración que estamos viendo aquí realmente nos lleva al Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos que se pide que hagan una oración los sacerdotes en el día de la expiación. O sea, había un día en el cual en el año se contemplaba que el pueblo, una vez al año, el sumo sacerdote entrara a la presencia de Dios pues para que el pueblo pudiera ser expiado, para que pudiera expiar sus pecados, para que pudiera cubrir sus pecados, y oraba también por el pueblo. Y cuando esto se daba, de que pues el sacerdote oraba por el pueblo, y igualmente antes de hacer la expiación. Entonces aquí podemos ver un poquito esa misma parte en la que Jesús ora por sus discípulos antes de ofrecer su vida en sacrificio por ellos y por el mundo. O sea, Jesús ora, hace esta oración que por eso se le ha llamado la gran oración sacerdotal de Jesús, porque él empieza a orar por sus discípulos antes de ofrecer su vida. Y en realidad esta oración es un poco larga, o sea, es todo un capítulo, como dijimos, es la oración más larga que nosotros podemos encontrar de Jesucristo en toda la Biblia. Tiene algunas partes donde podemos coincidir con la oración cuando se le ha llamado el Padre Nuestro, que pues los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar o cómo debemos orar. Y Jesús les enseña a orar, pero esta oración es mucho más extensa y tiene algunas diferencias en el sentido de que Jesús no ora como de un segundo, ¿verdad? O sea, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, les enseña que ellos deben decir, pero cuando Él ora, pues ora a su Padre de igual a igual. Pero ahorita lo vamos a ver, o sea, la oración que hace Jesús, que enseña a sus discípulos a orar, y la oración que Él hace al Padre, también tiene temas o tiene situaciones que se repiten, que van en concordancia con lo mismo, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Por lo mismo, aborda tres temas, por decirlo así, la oración de Jesús. En este punto, la primera parte la vamos a ver el día de hoy, por eso le vamos a titular La gran oración sacerdotal de Jesucristo, parte 1, y vamos a tener tres partes, ¿sí? Porque es algo muy, muy amplio, son 26 versículos de oración, entonces realmente no valdría la pena apresurarnos demasiado en estar viendo todo el capítulo, sino en realidad es mejor como desglosarlo en tres partes importantes. La número 1, la parte donde él ora por sí mismo. O sea, en esta primera parte vamos a ver cómo Jesús ora por sí mismo. En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús ora por sus discípulos. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Jesús ora por el mundo que viene, o sea, los discípulos de los discípulos, los que habían de creer por la palabra de ellos, que ahí nosotros entraríamos, inclusive podemos incluirnos en esta oración sacerdotal de Jesús, estamos nosotros incluidos, estamos tú y yo. Pero eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, si gustan, ahora sí vamos al versículo 1. Voy a leer el versículo 1 y ustedes, si me ayudan leyendo
el 2 y luego yo el 3 y ustedes el 4 y nos vamos a ir hasta el verso 10. ¿Sí? Vamos a revisar el día de hoy los primeros 10 versículos y para ir viendo el mensaje. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que te diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que te diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me dicen es verdad, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que soy de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Vamos todos el versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Muy bien, vamos a ponernos en pie para orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana que podemos venir a estar en tu presencia, a alabarte, a orar, a leer tu palabra, a abrir la Biblia, Señor. Queremos escucharte, queremos oírte nuevamente en ese momento tan importante antes de morir por nosotros. Oraste, Señor. Queremos hoy también entender un poco más acerca de tu palabra, de tu carácter, de la vida que tú nos enseñaste. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. Entonces, vemos aquí en esta primera parte, realmente es una de las cosas que podemos resaltar aquí es que Juan Knox, en su lecho de muerte en 1572, le pidió a su esposa que le leyera Juan 17, donde él dijo, eché mi primer ancla. O sea, esta oración de Jesús es muy importante. Aquí cuando vemos que dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, ¿sí? O sea, aquí cuando nosotros oramos, generalmente en nuestra cultura, hoy en día, pues generalmente nosotros oramos y podemos a lo mejor cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y empezar a orar, ¿sí? Pero en el tiempo de Jesús, las oraciones también era muy común que la gente levantara las manos al cielo, ¿no? O sea, levantara las manos al cielo y levantara la cabeza como mirando hacia las nubes. Entonces, Jesús de esta manera hace la oración y bueno, pues dice también que él empezó a orar y de esta manera cuando él comienza a orar nosotros también podemos entender muchas veces. Tú sabes lo que una persona realmente piensa o tú sabes lo que una persona realmente es cuando esta persona, aquí se puede, ¿cómo se puede ocultar? Hay como una parte donde se pueda apagar, o sea, sí. O no, ¿verdad? ¿Así? ¿Cuál es el botón? ¿A de mute? Ok, está bueno, para ya saber, ahorita lo activo. Cuando nosotros escuchamos a una persona a orar, es algo muy importante, ¿no? Porque por eso también cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nos gusta también hacer reuniones de oración, porque podemos expresar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, cuando tú puedes conocer realmente la oportunidad para conocer el corazón de una persona, es escuchar su oración, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos o cuando nosotros vemos aquí la oración que hizo Jesús,
realmente podemos nosotros desentrañar un poquito lo que Jesús realmente tenía en su corazón. O sea, qué mejor manera de conocer el corazón de Dios, el corazón de Jesús, que al conocer lo que Él oró, ¿verdad? Eso es algo muy importante que realmente nosotros podemos sacar de este capítulo 17. La oración genuina revela entonces el ser más íntimo de una persona, ¿sí? Muchos de los mismos intereses que también se ven, como decíamos, en la oración del Padre Nuestro, también lo encontramos aquí. Por ejemplo, la similitud que encontramos es la oración está repetidamente dirigida al Padre, o sea, se dirige Jesús a Dios como Padre, ¿verdad? O sea, le dice Padre. Hay reconocimiento e interés por el nombre de Dios, ¿sí? O sea, le interesa el nombre de Dios, hay interés en la obra del reino de Dios, ¿sí? Y también hay interés por contener el mal. O sea, son cosas que nosotros vemos que son similitudes que tiene entre una oración y la otra. Sin embargo, como decimos, es una oración que Jesús dirige al Padre como diciendo tú y yo estamos en igualdad, ¿verdad? O sea, somos uno, somos el mismo. Está dirigiéndose de igual a igual, ¿verdad? Nos da una idea el Nuevo Testamento en Romanos 8:34, en Hebreos 7:25, que Jesús tiene una labor continuada de intercesión. O sea, cuando Jesús es glorificado, sube al cielo, está ahora mismo en su trono, pues realmente lo que Él tiene en este momento, pues es también el hecho de decir, Él está intercediendo por el mundo. Es una labor continuada que tiene Jesús, levantando sus ojos al cielo, dice que indica una postura física de Jesús mientras él oraba, ¿sí? O sea, es una postura que no asociamos a veces con una actitud de oración profunda, pero en realidad ellos sí estaban orando de la mejor manera, ¿sí? Entonces, cuando Jesús dice que alzó la vista al cielo en un sentido de esperanza, no estaba melancólico ni abatido al hacer esta oración. De hecho, era una oración de fe, de confianza, incluso de victoria, porque él estaba a punto de ir al Padre. Es como cuando tú ya casi estás terminando una misión y dices, ya para mañana ya voy a estar en casa, ¿verdad? A lo mejor estás súper cansado porque tuviste un viaje largo, porque estás cerrando un negocio, porque estás terminando de irte de la casa y estás haciendo la mudanza y haces una llamada con tu familiar y le dices, ¿cómo estás? Pues súper cansado, pero ya mañana voy a estar allá contigo. O sea, ya nada más falta el último tirón y esto se acaba. Entonces Jesús está consciente de que después de que Él haga esta oración, pues va a sufrir precisamente la traición, va a ser encarcelado, va a ser flagelado, va a ser crucificado, o sea, va a ser humillado, va a ser latigado. O sea, todas las cosas que Jesús estaba por sufrir, por vivir, pero Él estaba muy enfocado en la oración que él estaba haciendo. Esta increíble oración es hecha con un corazón y una mente elevando sus ojos al cielo. Jesús no menciona sus problemas, fíjate, porque podríamos haber escuchado esta oración y decir, oye, pues, Señor, estoy afligido, estoy, nervioso, estoy esto, pero no, realmente vemos que Jesús no menciona sus problemas ni las decisiones que tenía que tomar. Su mente, su corazón estaba fijo en las cosas más grandes, comprometiéndose con el absoluto cumplimiento de la voluntad del Padre, sin importar el costo, para que la vida eterna le pudiera llegar a otras personas, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, dice el verso 1 también, dice, la hora ha llegado, ¿sí? Dijo, Padre, la hora ha llegado, ¿sí? Entonces, aquí, cuando nosotros vemos esta parte que dice Jesús, la hora ha llegado, pues realmente tú puedes checar varios textos en donde Jesús dice, todavía mi hora no ha llegado. O sea, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento. Pero aquí es diferente porque precisamente Él le dice, Padre, ¿verdad? Y dice tu Hijo, y Él dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo
te glorifique a ti. Nos da un ejemplo a todos en este punto porque Jesús se dirige a Dios como el Padre, ¿sí? O sea, como diciéndonos en el tiempo de tribulación, cuando tú llegues a orar, cuando tengas un problema muy grande y tengas que acudir a la oración, lo mejor que puedes hacer es echar mano de tu adopción, es echar mano de la paternidad de nuestro gran Dios. ¿Cómo tenemos que ver a Dios cuando nosotros vamos y le pedimos algo? Como un padre, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos verlo de la mejor manera o de la manera más productiva que podemos ver a Dios? Es como padre, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque estoy necesitado, estoy en una situación que necesito una respuesta. ¿Quién me puede ayudar? Mi padre, ¿sí? ¿A quién tengo que acudir? A mi padre, ¿sí? O sea, tengo que ver a Dios no solamente como Dios que está lejos, que todo lo puede, pero no sé si quiere ayudarme. No, tengo que verlo como mi padre, ¿sí? Como aquella persona que realmente quiere ayudarme, ¿sí? Y dice su fe, cuando él dice la hora, considera todo el tiempo que va a pasar como una hora, ¿sí? O sea, porque dice la hora ha llegado, como diciendo, esto va a ser solamente una hora. Nosotros entendemos, y de hecho la semana pasada me cuestionaban un poco en la tarde en Juárez, me decían, ¿por qué Jesús le dice al ladrón que está al lado de él, de que hoy estarás conmigo en el paraíso? Si Jesús pues estuvo muerto y resucitó al tercer día, ¿verdad? Y aquí vemos a Jesús que dice la hora ha llegado, ¿no? Como hablando que esto va a durar una hora, o sea, como diciendo, esto ya está, en este momento va a suceder, pero en realidad Jesús como que él está diciendo todo lo que va a pasar rápido, es algo que va a suceder. Acordémonos que Dios no tiene esa manera de ver las cosas como nosotros, cuando nosotros decimos que tantos minutos, si yo digo, pues la plática dura 40 minutos, pues tú estás esperando a los 40 minutos que la plática se termine, ¿verdad? Pero en realidad Jesús aquí dice, la hora ha llegado, la medianoche en Getsemaní, la mañana de la flagelación, el día de crucifixión, todas ellas no son más que una hora para él en un breve intervalo. Ahora él está en problemas porque su momento de parto ha llegado, pero él lo considera como una hora por la alegría que ha de ver o que ha de tener al ver nacer al mundo por sus graves dolores. O sea, Jesús tenía que dar a luz ese momento de salvación para toda la humanidad y él dice, la hora ha llegado, ¿verdad? Lo considera solamente como un breve intervalo y le dice, aquí glorifica a tu hijo, ¿sí? Jesús oró primero por él mismo, pero su petición no fue egoísta, le dice, glorifica a tu hijo. Su preocupación por sí mismo es una preocupación por la gloria del Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde la oración del Hijo. Glorifica a tu Hijo, ¿sí? O sea, no traería gloria alguna a Dios si el Hijo no es restaurado al lugar que le corresponde en la presencia de la gloria del Padre. O sea, imagínate que Jesús muriera o que Jesús fuera sacrificado, pero si Dios no hubiera dado el poder para resucitar, si Él no hubiera cumplido la ley completamente, también ayer me mencionaban, es que Jesús no cumplió exactamente todo. Bueno, sí cumplió, y son muchísimas cosas. De hecho, lo vamos a revisar con detenimiento en algún punto, pero realmente podemos revisar punto por punto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no tengas duda acerca de eso. Jesús cumplió todas y cada una de las especificaciones de la ley para poder ser ese Cordero sin defecto, sin mancha, completamente para limpiarnos y para cubrir nuestra deuda. Por eso Jesús ora antes de padecer y dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. No era posible que Jesús pudiera llegar a ser quien fue si el Padre no intervenía, ¿sí? Le dejó claro a los que estaban ahí que Jesús también es Dios, hombre, hecho evidente por su resurrección y ascensión, ¿sí? Esta glorificación acogió su muerte, la resurrección y ascensión a la diestra de Dios como un mediador
acreditado. Jesús dio muchas razones o fundamentos para esta oración. Le dice, glorifica a tu Hijo. ¿Por qué? O sea, esto nos enseña también a nosotros a orar. Cuando nosotros oramos, a veces le pedimos a Dios, Señor, ayúdame. O estamos en un problema, Señor, líbrame, ¿sí? Pero a veces somos muy simples, ¿verdad? O sea, no sabemos cómo orar o de repente decimos las cosas así, simplemente, Señor, pues que me den este trabajo, o no sé, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros le pedimos a Dios. Pero realmente Jesús aquí argumenta lo que Él está pidiendo, porque dice en el versículo 1, dice, porque la hora ha llegado, o sea, le dice al Padre, te pido esto porque la hora ha llegado. Y también le dice, porque el Padre será glorificado. Y también le dice en el verso 2, le dice, porque ya se ha dado la autoridad para otorgar la vida eterna. ¿Sí? O sea, para que le dé la vida eterna, porque Jesús es el único camino a la vida. El verso 3 le dice, esta es la vida eterna, a que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, Jesús también le da otro argumento a Dios y le dice, porque esta es la vida eterna. Y también le dice, porque es el único camino a la vida, en este verso 3. Y porque termina también con la labor que el Padre le envió a hacer al Hijo. ¿Sí? O sea, todas estas razones, por decirlo así, le da Jesús para cumplir el primer punto. Si me lo regresa al versículo 1, le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Cuando nosotros oramos, también es necesario y es bueno poder dar esos argumentos a Dios, ¿verdad? O sea, te pido por mi papá para que pueda conocerte, porque mi papá te necesita, ¿sí? O te pido por mi mamá o te pido por mi hermano, porque yo sé que él también necesita estar contigo, porque tú veniste a este mundo a salvar lo que se había perdido. Si mi familiar está perdido, por favor, tráelo de nuevo a tu camino, ¿verdad? O sea, tenemos que dar como una razón, un argumento cuando nosotros oramos. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros no debiéramos también dar las razones para esto a Dios? Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Para los hombres la cruz parecía un instrumento de vergüenza, pero para Cristo era el instrumento para la verdadera gloria. ¿Sí? Imagínate, la oración fue maravillosamente respondida. El Padre realmente glorificó al Hijo. Si nosotros hubiéramos visto en el momento que Jesús murió, el contexto de la cruz era un contexto de pecadores, de malhechores, de morir en una vergüenza. O sea, realmente no era una buena muerte morir en la cruz. Morir crucificado no era algo realmente que tú quisieras, ¿sí? Pero cuando Jesús muere en la cruz, Él fue glorificado. O sea, al día de hoy nosotros podemos pensar en la cruz y pensamos en gloria. Pensamos en la cruz y pensamos en la máxima expresión de amor de Dios por el mundo. Pensamos en la cruz y pensamos en el momento en el que Dios realmente nos expresó ese amor que tuvo para venir a morir por nosotros. Qué diferentes muchas veces son nuestras oraciones. De una manera u otra, constantemente le estamos pidiendo al Padre que nos glorifique. Glorifícame, Padre, te rogamos, ¿verdad? O sea, glorifícame cómo, glorifícame, o sea, en el sentido de ayúdame. A ver, por ejemplo, ¿qué oraciones le hemos hecho a Dios últimamente? Si hemos orado, ¿qué oraciones le hemos hecho a Dios? Yo en mi caso, con el estudio de Romanos, estoy pidiendo por sabiduría para entender mejor lo que estoy leyendo y retener la entender bien el mensaje. ¿Ok? Principalmente sabiduría, esa es en la parte de ti. Y en el día a día, tolerancia en el trabajo. O sea, a la frustración, a veces en el trabajo, la carga, pero principalmente también sabiduría para comportarme en el trabajo, con los clientes, con los compañeros y con los ¿Ok? Y ser sabio no es como pues es una cualidad, ¿no? O sea, es como algo,
O sea, en este sentido, por eso decimos que muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos glorifique, porque ser sabio te glorifica, ¿verdad? O sea, te da un plus, ¿verdad? Que no todas las personas son sabias. Y de hecho dice la palabra, el que no es sabio, pídale a Dios, ¿sí? O sea, pídale a Dios que le dé sabiduría y Él será amplio en contestar. O sea, realmente sabemos que Dios es una petición genuina, es una petición buena, que Dios dice, sí, puedes pedir por sabiduría y te la voy a dar. Entonces, cuando nosotros pedimos algo que nos beneficia a nosotros, qué importante es que realmente las razones que nosotros las pedimos también glorifiquen a Dios, ¿verdad? O sea, en este caso, como dices, me imagino que lo que tú pides, pues también glorifica a Dios, ¿no? O sea, tú quieres que Dios sea glorificado a través de esa petición, ¿verdad? O sea, si Dios te responde la petición, Dios va a ser glorificado, ¿no? Pero también a veces nosotros llegamos a pedir peticiones, llegamos a hacer oraciones que no estamos tan seguros de en qué beneficia a Dios esa petición, ¿verdad? O sea, si yo le pidiera a Dios, Señor, pues dame, no sé, un carro, ¿verdad? O sea, no que ningún carro vaya, no glorifique a Dios, pero a veces podemos decir, dame un carro, ¿y por qué lo quieres? ¿Verdad? O sea, si Dios te llegara y te preguntara, si hicieras un diálogo con Dios, Dios te dijera, ok, quieres un carro, ¿y como para qué? ¿Verdad? No, es que me gustaría, pues el sábado o el domingo, lustrarlo bien bonito, pulirlo, salir por la calle con mis lentes oscuros, con un capote desmontable, y que pues la gente me pueda ver cuando yo acelero y le hago ¡boom! ¿Eso glorifica a Dios? Pues yo no le veo mucho, ¿verdad? ¿Dónde le glorificaría a Dios? Entonces, ahí a veces también podríamos nosotros decir, bueno, mis peticiones son contestadas o no están siendo contestadas. Y en todo, ¿verdad? O sea, podemos decir, no, quiero mejor sueldo, quiero mayores comodidades, quiero esto, quiero salud. Bueno, queremos salud. ¿Y para qué queremos salud? ¿Verdad? Cuando siempre se acaba el año, estamos diciendo, no, pues que tengamos salud. Ok, ¿y para qué quieres la salud? ¿La quieres para ti? ¿La quieres para honrarte a ti? ¿Quieres para que tú puedas hacer tus propios objetivos en la vida? ¿O realmente se la quieres ofrecer a Dios? ¿Sí? Porque también cuando nosotros tenemos una oración contestada, pues también tenemos que cuidarnos que realmente eso que estamos pidiendo y que estamos recibiendo sea encauzado a la gloria de Dios, ¿verdad? Si no, realmente no estamos cumpliendo con el objetivo de la oración, ¿sí? Por eso también dice la palabra, pides y no recibes, porque pides para tus propios deleites, ¿verdad? O sea, pides para ti, oras para ti, como dice Jesús, que aquella persona que no fue respondida a su oración, oró para consigo mismo, ¿verdad? O sea, oró para sí mismo, oraba con él mismo, no oraba con Dios, ¿no? ¿Y cuál era su oración? Gracias te doy porque no soy como los demás, porque ayuno, porque oro. O sea, se estaba congratulando consigo mismo, pero no estaba orando a Dios. O sea, realmente su oración no tenía un objetivo de glorificar a Dios, ¿verdad? Y dice, para que también tu hijo te glorifique a ti. Es un trabajo de uno al otro, ¿verdad? También glorificó al Padre mostrando su sabio plan, su gran sacrificio al entregar, para entregarse a hacer semejante labor, ¿sí? El Hijo glorificó al Padre también. Verso 2 y verso 3. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Verso 2, entonces, dice, como le has dado potestad, ¿sí? Sobre toda carne. Jesús afirmó tener potestad sobre toda carne, con la habilidad de otorgar vida eterna a la humanidad. Es una afirmación clara y sorprendente de deidad. Nadie más que Dios podía verdaderamente y conscientemente hacer esta afirmación. Jesús afirmó tener autoridad para determinar el destino final del hombre, ¿sí? Imagínate, le has dado potestad sobre toda carne. Esto también nos tiene que dar a nosotros una esperanza para evangelizar, porque cuando nosotros evangelizamos, muchas veces la gente dice, bueno, si Dios ya sabe
Esto también lo estábamos platicando ayer. Si Dios ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar, ¿qué sentido tiene predicar? Si Dios ya sabe quién se va a salvar, si tú ya te vas a salvar, no tienes que hacer nada. Simplemente flotar, ¿verdad? Como esa bolsa de plástico en el aire va flotando. No importa lo que haga, finalmente Dios ya sabe si se va a perder o se va a salvar. Pero en realidad aquí no se trata de eso. Cuando nosotros hablamos a las personas de Cristo, también podemos orar por ellos, también podemos pedir, y esto debería de ser una de las principales razones de oración, ¿verdad? O sea, pedir a Dios que Dios pueda influenciar a las personas que escuchan el mensaje, para que las personas que escuchan el mensaje crean en Jesús. ¿Y cómo sé que esto puede cambiar? Porque Él tiene potestad sobre toda carne, ¿sí? O sea, yo le puedo pedir a Dios, Señor, cuando yo predique, cuando yo hable de ti, que la gente quiera escuchar más, que mi familia quiera escuchar más, que mis hermanos, mis papás puedan venir a la iglesia, que mi esposa pueda venir, que mi esposo pueda venir. ¿Por qué? Porque Él tiene potestad sobre tu esposo. Él tiene potestad sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre tus hermanos. Él tiene potestad sobre toda carne. ¿Sí? ¿Para qué? Para dar vida eterna, ¿sí? Entonces, podemos orar en fe y pedirle que ejerza esa autoridad sobre los que todavía tienen que arrepentirse y creer. Como le has dado potestad sobre toda carne. Filipenses 2, 5 al 11 es una demostración de esto, que todos reconoceremos la autoridad de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, ¿sí? El creyente entiende y glorifica la potestad de Jesús, especialmente considerando la alternativa, los hombres y las mujeres no pueden operar sin autoridad, ¿sí? Si le quitan una autoridad, otra autoridad va a llegar. Es como cuando dicen muchas veces que cuando los grupos criminales, ¿no? Tú quitas una cabeza, muchas veces se ponían a estar aprendiendo a las cabezas de los crimen organizado, y decían, oye, pero pues quitas uno y viene otro. O sea, finalmente el hombre así está hecho, o sea, estamos hechos muchas veces para reaccionar ante la autoridad. Somos personas que necesitamos tener una autoridad entre nosotros, tanto para mal como también para bien. Muchas veces, en este caso, la autoridad de Jesús la necesitamos. Para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús entendía que Él era y es el único que puede dar vida eterna a los que fueron entregados por el Padre, ¿sí? Aquí nos dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿sí? La vida eterna a través de la obra de la cruz. El Espíritu Santo tiene su labor en la salvación, como vimos también anteriormente, que el Espíritu Santo es enviado al mundo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Aquí se mezclan las doctrinas de redención, en particular, como le has dado potestad sobre toda carne, ¿sí? Y esta es la vida eterna, dice el siguiente verso. Es un verso muy común o muy famoso que se ha hecho. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí la palabra, cuando dice que te conozcan, el conocer, la palabra en griego, la palabra original de este texto es ginosco. Y el ginosco quiere decir cuando una persona conoce experimentalmente a otra, ¿sí? O sea, conocer de una manera que se experimenta, ¿verdad? O sea, que realmente lo conoces de día a día. O sea, si yo te digo, no sé, ¿verdad? Tú conoces a fulana persona, pues tú dirías, bueno, a lo mejor lo he visto, ¿verdad? O sea, sé, si me dices tal persona, pues tal vez la he visto. Pero si te preguntaran, pues, o sea, si realmente diríamos, tú tienes un ginosco de esa persona, tendrían que preguntarte, oye, ¿y qué es lo que le molesta? Ah, bueno, yo te puedo decir que sí conozco a esa persona porque yo sé que cuando alguien llega y le toca el hombro por atrás, se molesta bastante. Ah, ok, eso es conocer a una persona. ¿Y qué le gusta de comer? Ah, pues mira, no le gusta mucho lo picante, pero si le traes una dona rellena de Krispy Kreme, de esa sí, es de su favorita. O sea, ya sé hasta la marca y todo, ya hice un comercial. Pero bueno, realmente tú sabes que esa persona, ya la conoces, porque sabes sus gustos, sabes lo que les agrada, sabes
qué edad tiene, dónde vive, cómo le gustan las cosas, ¿sí? ¿Cuál es su color favorito? O sea, eso es un ginosco, ¿sí? Eso es ginosco. Entonces, cuando dice Jesús aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? La vida, la participación activa en la vida de Jesús, eso es realmente la vida eterna. Es que estamos vivos, activos en el ambiente de Dios, ¿sí? Si Dios y su ambiente espiritual no afectan y no dominan tu vida, entonces se puede decir que no tenemos vida eterna. O sea, se puede decir que estás en el ambiente o en el plano de un ser diferente. O sea, como las plantas, los animalitos que realmente viven, existen, respiran, tienen vida, pero no tienen la naturaleza de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos esa vida eterna, es porque realmente conocemos al único Dios verdadero. Que te conozcan, realmente dice aquí la palabra. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿verdad? Dice, yo te he glorificado en la tierra. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios el Padre. Su vida glorificó a Dios en la tierra, ¿sí? Jesús glorificó al Padre. A ver, ¿cómo glorificó Jesús al Padre? Para ponernos a pensar un poquito. Con su obra, su vida, ¿qué más? Dándole a conocer, muriendo en la cruz. Dando a conocer a Dios, muriendo en la cruz, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Con sus milagros, claro. Hasta hoy, hasta el día de hoy son cosas que nos llaman mucho la atención y que quedaron ahí en la mente de todo el mundo, los milagros de Jesús. ¿Qué otra cosa? Cada sermón predicado, ¿sí? O sea, su fe, su obediencia, sus años de ministerio, sus sermones, sus sanidades, las instrucciones que dio, la confrontación que también tuvo con los corruptos líderes religiosos, cada pregunta respondida, cada toque amoroso. Él realmente glorificó al Padre con su vida. Dice Jesús también, he acabado la obra que me diste que hiciese, he acabado, ¿sí? Fíjate que, o sea, ya estaba en la mente de Dios, en el haber de Dios, el hecho de que la obra se había terminado. O sea, ¿por qué Jesús duró 3 años y medio de ministerio? Porque acabó su obra. Si hubiera sido necesario más, hubiera hecho más. Si hubiera sido necesario menos, pues no hubiera durado tanto. Pero él tomó ese tiempo y en ese tiempo él dijo, he acabado toda la obra. Una de las cosas, las últimas palabras de Jesús, ¿cuáles fueron en esta tierra? Bueno, no en esta tierra, pero en la cruz. O sea, antes de morir, ¿qué fue lo último que dijo Jesús? Consumado es, exactamente. Esas fueron sus últimas palabras, coincidiendo con esto, ¿eh? O sea, dice, he acabado la obra. Cuando Jesús va y termina en la cruz y ha concluido todo el sacrificio tal y como debía de hacerlo, lo último antes de expirar fue, consumado es. O sea, esta obra terminó. El sacrificio ha sido hecho, ¿sí? Está satisfecha la ley. He tomado la copa de la ira completamente. Ha sido derramada sobre mí, ¿sí? O sea, la obra de Dios fue hecha por el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, dice Apocalipsis 13:8, ¿sí? Entonces, hay un sentido similar en el que Dios ve nuestra propia obra de transformación y perfección como si ya estuviera completada, ¿sí? O sea, Jesús mismo dice de los discípulos, me han glorificado, ¿sí? Glorifícame tú al lado tuyo. Jesús le pide al Padre que lo glorificara, pero con la misma gloria que el mismo Padre tiene, ¿sí? La oración de Jesús no fue de ninguna forma expresión de independencia, sino de dependencia total y continua a Dios el Padre. O sea, no quiero estar solo, ¿verdad? Sino dice, glorifícame tú al lado tuyo, ¿sí? Dice el verso 5, si lo quieres poner.
Glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice entonces Jesús, glorifícame tú al lado tuyo. Hay muchos que claman glorifícame y algunas veces dirigen su clamor a Dios bajo una terminología más espiritual. Sin embargo, su clamor glorifícame es casi siempre completamente diferente de la oración de Jesús. Es glorifícame. Jesús dice, no solamente dice glorifícame, sino dice al lado tuyo. O sea, quiero tu gloria o quiero tener de ti, pero quiero que tú estés conmigo. Eso es lo más importante que podemos nosotros pedir. Aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Jesús realmente lo manifiesta que Él estuvo con Dios, ¿verdad? O sea, manifiesta su deidad. Jesús no nació el día que nació en Belén, ¿verdad? Jesús vino a este mundo, pero Él ya era desde antes, como dice el Evangelio, ¿sí? El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? En el principio estaba ahí, él ya existía, el mundo por Él fue hecho y el mundo por Él subsiste, o sea, no es cuando Jesús nace en este mundo, cuando llega a este mundo, no quiere decir que ahí empezó a vivir Jesús. Jesús ya vivía desde antes. La vida de Jesús fue una manifestación de la gloria de Dios y los discípulos contemplaron esta gloria. Los milagros de Jesús manifestaron su gloria y Él buscó la gloria del Padre siempre. El verso 6, ahora comienza Jesús a orar respecto de sus discípulos. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. ¿Sí? Fíjate lo que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jesús vivió el amor, la bondad, la justicia, la gracia, la santidad de Dios. El Padre les manifestó el nombre de Dios. He manifestado tu nombre. Los creyentes en la actualidad tienen un llamado y una responsabilidad similar, ¿sí? O sea, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. O sea, finalmente nosotros somos puestos en este mundo. O sea, cuando hay personas que dicen, tú debes de ver a Dios, ¿sí? O sea, eso es algo muy común a veces para liberarse la responsabilidad. Dicen, no me veas a mí, tú ve mejor a Dios. O sea, no te fijes en lo que yo haga, mejor fíjate o sigue el ejemplo, sigue el ejemplo de Jesús, ¿verdad? O sea, no te fijes en los demás, fíjate en Dios, ¿verdad? Pero finalmente quiero decirte que Dios pudo haber escogido a cualquier tipo de medio para manifestar su palabra, ¿sí? O sea, Él pudo haber mandado ángeles o pudo haber hecho que salieran letras ardientes en el cielo, como algunas personas dicen, no, que los mensajes angelicales o que el cielo que está mostrando, etcétera. Pero fíjate que Él no escogió ese medio, o sea, Dios no escogió ese medio de gracia para manifestar el Evangelio. Dios escogió personas para que nosotros manifestáramos su nombre, para que nosotros manifestáramos su persona. Y muchas personas no van a leer la Biblia, muchas personas no van a escuchar realmente el mensaje de Dios, pero muchas personas te van a escuchar a ti y te van a ver a ti. Y cuando vean a ti, entonces tú tienes que manifestar el nombre de Dios, ¿verdad? Y si no manifestamos, o más bien decimos, bueno, entonces, ¿qué? O sea, si la gente te ve a ti, ¿qué podrían decir de Dios? O sea, tú eres un hijo de Dios. Entonces, si la gente te mira a ti, ¿qué vería de Dios o qué diría de Dios si te ven a ti? ¿Sí? Tal vez puedan decir, ay, ese Dios, pues es como que muy enojón, como que es muy rencoroso, ¿sí? Porque yo veo que esta persona, pues como que no perdona muy fácilmente. O a lo mejor ese Dios es medio preocupón, porque siempre esta persona anda como que muy ansiosa. O como que este Dios es medio mentiroso, ¿sí? O sea, esta persona el otro día le pregunté una cosa y me dijo otra, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros manifestamos? Dice Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra.
Pero nosotros, o sea, los primeros fueron los discípulos, fue Jesús con los discípulos hicieron y la oración, digamos, de Jesús era, pues, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, ¿no? Entonces, es como una cadenita de generación en generación. Los cristianos así nos vamos. A nosotros nos ha llegado el evangelio que predicaron los apóstoles, el evangelio que predicó Jesús. Ellos se dieron a la tarea de que estas palabras te llegaran íntegras hasta ti. ¿Sí? ¿Para qué? Para enseñarte, para pulirte, para darte un testimonio, para que tú puedas también salir y dar testimonio afuera a los demás. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Esa es tu responsabilidad. ¿Ya? O sea, no podemos decirle a la gente, ve a Jesús, ¿sí? Mira a Jesús. Vamos a hacer como Gandhi, ¿no? Que Gandhi dijo, me impresiona la vida de Jesús, pero no me impresiona la vida de sus seguidores. Qué curioso, ¿no? O sea, no le demos esa razón al mundo entero de que hable así de los seguidores de Jesús, de los discípulos. Así como Jesús impacta, así como Jesús ama, así como Jesús es Dios, así también sus hijos tienen que manifestar la gloria de Dios. Así sus hijos también tienen que manifestar esa verdad al mundo. Han guardado tu palabra. Uno podría decir que Jesús juzgó generosamente a sus discípulos, pero vio una genuina obra de Dios en ellos. ¿Sí? Tú podrías decir, no, pues apenas los acababa de regañar, o apenas les acababa de decir, o todavía Pedro no lo había negado. Bueno, pero Jesús dice, han guardado tu palabra, porque también él veía con fe, esperanza, amor, su presente y también el potencial que tenían para el futuro. Todavía el Espíritu Santo no había venido, sobre todo los discípulos no habían recibido, por decirlo así, ese poder para ser testigos, pero Jesús ya los veía que ellos iban a guardar la palabra. Qué delicado era este momento porque Jesús estaba yendo y de qué manera iba a asegurarse que venía, o sea, que eso se iba a permanecer para siempre de generación en generación. Él no, muchos dirían, no puede saber si se va a permanecer, pero Jesús creyó y supo que la obra que él estaba haciendo era perfecta. ¿Sí? Entonces, han conocido que todas las cosas que me has dado preceden de ti. ¿Sí? ¿Me sigues con el siguiente versículo? Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Sí? Jesús claramente le enseña a sus discípulos que cuando, no sé si recuerdas cuando le dice a los discípulos, ahora sí te entendemos, ahora sí ya vemos que no hablas por parábolas. Dice el siguiente versículo, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, para este momento los discípulos ya estaban completamente convencidos de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el verdadero Salvador. ¿Sí? Verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjate, aquí la palabra que dice Jesús llama demasiado la atención, ¿no? O sea, fíjate, cualquiera diría, oye Jesús, espérate, o sea, pues no que amabas al mundo, no que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, tú dices que amas a todo el mundo. ¿Y por qué dice Jesús aquí? Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Sí? Jesús tenía en mente específicamente a sus discípulos en esta oración. No oró en un sentido general por todo el mundo, sino él ora por los discípulos que llevarían su mensaje de amor y redención al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no ora por todo el mundo en esta ocasión? Ellos iban a ser como el ejemplo. Sí, porque ellos eran el ejemplo, ajá, pero Jesús iba a morir por todo el mundo, ¿verdad? O sea,
no iba a morir por una parte de la humanidad, iba a morir por todos. ¿Por qué no orar por todos? Claro, que tuvieran fuerza para lo que iba a venir, todo el problema, toda la persecución que iban a experimentar, ¿verdad? ¿Y alguna otra idea? ¿Por qué Jesús no ora por el mundo? E inclusive lo dice, no oro por el mundo, oro por los que me diste. Por qué será eso? ¿Alguna otra idea? ¿No? Si no ora por el mundo, no es porque no le importe el mundo. De hecho, Él es el Salvador del mundo. ¿Sí? Según Juan 4:42, también Juan 3:17 y 12:47. Pero la salvación del mundo depende del testimonio de aquellos que el Padre le ha dado de entre el mundo. Entonces, es muy importante que ellos necesitan la intercesión de Jesús por ellos en este momento. Finalmente, sí, Jesús muere por todo el mundo, pero son sus discípulos los que realmente les dice la palabra en Isaías, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Sí, ciertamente Jesús murió por todo el mundo, pero ¿quién es el mundo que realmente hace efectiva la muerte de Jesús? Pues los que reciben a Jesús, ¿verdad? O sea, los que realmente son salvos. En este momento, dedicado totalmente a mis discípulos, dice Jesús en otras palabras, ¿verdad? Para que queden debidamente calificados para predicar mi salvación hasta los fines de la tierra. Jesús imita, por tanto, al sumo sacerdote, cuya segunda parte de su oración en el día de la expiación era por los sacerdotes, los hijos de Aarón, ¿sí? Sino por los que me diste, dice Jesús, ¿sí? No solamente está hablando de los 11 discípulos, aquí fíjate que también él dice por los que me diste, y ya no estaba Judas, sino solamente estaban los 11, pero no solamente eran esos 11, sino los que habían también de venir, porque tuyos son, dice Jesús, porque tuyos son. Y luego el siguiente versículo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Fíjate lo que Jesús ya habló acerca de la gloria compartida entre Dios el Padre y Dios Hijo. Aquí habla de su rol compartido en la vida de los redimidos, que los creyentes pertenecen tanto a Dios el Padre como a Dios Hijo, ¿verdad? O sea, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, ¿sí? Por tanto, nosotros no somos de Dios o de Jesús, o sea, somos de los dos, ¿verdad? O sea, somos hijos de Dios en pocas palabras. Cada uno tiene su título completo de las posesiones del otro, ¿sí? Fíjate, a veces nosotros pensamos acerca de Jesús y decimos como en Navidad, o sea, pensamos en ese señor vestido de una pijama roja con gorrito y que viene a darle regalos a todos los niños del mundo. Y también empezamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús y decimos así como que el mayor regalo de la Navidad pues es Jesús, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de que nosotros realmente venimos a ser también el regalo de Dios, ¿sí? O sea, dice Jesús, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. O sea, en este sentido nosotros somos nosotros somos posesión, por decirlo así, de Jesús, ¿verdad? O sea, nosotros somos de Dios. Dios nos redimió. ¿Qué significa que nos redime? Nos compra. O sea, Él te compró por precio de sangre, derramó su sangre en la cruz para comprar tu deuda adquirida con Dios. Si tú estuvieras embargado y estuvieras en la cárcel porque no pagaste todas tus deudas, ¿sí? Estás realmente en un problema, estás en un embargo. ¿Qué sucedería si llega una persona y paga todo y dice, pues ahora sí,
o sea, te compro, por decirlo así, ¿verdad? O sea, esa es la idea, que Dios realmente pagó todas nuestras deudas y ahora nosotros le pertenecemos a Él. No solamente Jesús es un regalo para mi vida, yo soy también el regalo de Dios para Él, ¿sí? Para su gloria. He sido glorificado en ellos. Mi propósito de vida debe ser glorificar a Dios. Todo aquel que quiera ser glorificado a sí mismo tiene el espíritu del diablo. Porque acuérdate que ayer también lo decíamos, ¿cuál fue el pecado de Satanás? ¿Mm? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser igual a Dios, ¿no? O sea, la soberbia, querer ser como Dios. Dijo, yo puedo ser como Dios. Era tan perfecto, tenía tanta influencia sobre los ángeles, tenía tanto poder, tenía tantas cualidades que dijo, yo puedo ser como Dios. Imagínate cuánto tendría. Me imagino que sí, tenía muchas cosas a su favor, pero él se equivocó porque él pensó que podía hacer algo más que no le corresponde. El trono solo es de Dios, ¿sí? La gloria solo es de Dios. Entonces, cuando tú pides algo, cuida que realmente sea para glorificar a Dios, ¿sí? Cuida que realmente tu propósito sea divino y que tu intención de vida sea para Dios. Si tú tienes intenciones propias, cosas que tú dices, bueno, este es mi objetivo de vida y no está alineado, no es para Dios, no es de la gloria de Dios, entonces en ese punto tendremos que corregir el camino, decir, Señor, realmente necesito alinearme a tu corazón, a tu vida, a tus propósitos. Nadie más que Jesús debe ser glorificado en el creyente. Los líderes tienen tendencia a glorificarse a sí mismos en sus seguidores, pero solo debería ser Jesús. Amén. Vamos a terminar orando. ¿Sí? Si gustan ponerse de pie. Hemos visto este primer bloque de la oración sacerdotal, la oración de Jesús por sus discípulos. Empezamos con esta primera parte, Jesús orando al Padre, con con esta oración, con esos ojos, esas manos hacia el cielo y teniendo ese sentido de gloria, ese sentido de victoria, ese sentido de poder glorificar a Dios por encima de todas las cosas, que puede ser nuestro anhelo, nuestro corazón, poder glorificar también a Dios, que Dios sea glorificado. Y si tú has recibido cosas de parte de Dios en tu vida, ten por seguro que lo que tú recibes es para Dios, ¿sí? O sea, la gloria siempre tiene que ser de Dios, todo es de Él y para Él, dice su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este mediodía, por tu palabra, por tu oración que hiciste por nosotros, por todo lo que tú nos has enseñado a través de estos pasajes en Juan. Realmente estamos entendiendo de tu persona, estamos desentrañando tu corazón, tu mente. Queremos vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu verdad. Ayúdanos a caminar dando testimonio de ti, Señor, dando testimonio de lo que tú has hecho en nosotros para que el mundo te pueda conocer y también que podamos pedir por aquellas personas que necesitan hoy la salvación y pueden ser salvos porque tú tienes potestad sobre toda carne. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Podemos tomar asiento. Vamos a ir terminando con nuestra transmisión también del día de hoy. Podemos estar nuevamente conectados el próximo domingo a las 11 de la mañana, aquí físicamente de manera presencial. Tenemos los sábados a las 11 de la mañana y el domingo también a las 11 de la mañana. Les recomiendo los estudios que estamos llevando de Romanos el sábado a las 11 de la mañana. Estamos revisando estudio inductivo del libro de Romanos y los domingos aquí el culto general a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.